Muchísimas gracias, presidente. Saludando al presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros que están presentes. En primer lugar, señalar que Fuerza Popular es una agrupación política, un partido político que siempre está de la mano de los trabajadores en general. Y por esa razón, presidente, los excluidos del sector salud, del sector educación, son para nosotros la prioridad. Los trabajadores del sector Ministerio Público también, por supuesto, y por esa razón hago mío el pedido de los trabajadores del Ministerio Público y solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto incorporar el párrafo que dice: autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación de la escala remunerativa del personal administrativo del Ministerio Público acorde a la propuesta efectuada por el titular del pliego y a los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia, así como transferir los recursos necesarios para su inmediata implementación. La nueva escala remunerativa del personal administrativo del Ministerio Público se aprobará en el marco de la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Presidente, el congresista Dalmiro Palomino me pide una interrupción de 2 minutos. Congresista Palomino tiene las 2 interrupciones. Gracias, presidente. Para solicitar la incorporación de la siguiente disposición complementaria en el proyecto de ley número 3282, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. Declárese de necesidad pública de preferente interés la ejecución de los siguientes proyectos: mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico y Pulcay, Huilcabamba, Chuyama, Chacahuanca, Llocllapata y Churjo, distrito de Guajana, Chincheros, Apurímac, con el Código Único de Inversiones número 2263952. Asimismo, presidente, autorícese el otorgamiento de un bono mensual permanente a favor del personal administrativo del Ministerio Público, sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057, con excepción de los fiscales. La referida bonificación no tiene carácter remunerativo compensatorio ni pensionable y no está sujeto a cargos sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo número 051-91 PCM para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificación, asignación o entregas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista del Águila le está pidiendo por excepción una interrupción. Congresista Baje, si usted lo tiene bien. Por favor. Congresista Baje tiene la interrupción. Gracias, presidente. Para solicitar el artículo 31 sea incluida la autorización al Ministerio de Educación para financiar acciones en los gobiernos regionales y universidades públicas, aumentando a este artículo en el literal H el financiamiento de las plazas creadas y validadas en el presente año fiscal como resultado del proceso de racionalización efectuado en el marco del artículo 74 de la ley número 29944, ley de reforma magisterial, ley número 29944, así como para la sostenibilidad del financiamiento de las plazas. Además, en el artículo 35.1, aumentar en la parte final, y para el caso del literal H del numeral 31.1 de lo dispuesto por el artículo 8 de la presente ley. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista del Águila. Presidente, le pido su autorización para proyectar 3 imágenes que acompañan mi intervención. Autorizado. Muchas gracias. Lo que puede significar una noticia secundaria en el principal diario del país, sin embargo, tiene que ser importante porque cuando se habla de la seguridad interna, estamos hablando de una problemática que nos atañe a todos, en donde el presupuesto gira en torno precisamente a lo que es la seguridad interna también. Y por esa razón, lo que pasa en algún lugar del país va a tener efectos en Lima, en la capital, y en cada una de las ciudades del Perú. Lo que sucede en el Putumayo, presidente, es una realidad que lo viven a diario los comuneros, los pobladores de esa zona de frontera. Y las zonas de frontera jamás pueden estar aisladas del propósito del gobierno del presidente Vizcarra. Celebro que el gabinete Villanueva haya incorporado presupuestos para la zona de frontera en el país. Nunca serán suficientes, por supuesto. Sin embargo, hay esfuerzos que tenemos que reconocer en ese sentido. Por esa razón, cuando comprobamos hace unos pocos días que
una patrulla fluvial de la Marina de Guerra es atacada en esta zona fronteriza del Alto Putumayo, del distrito de Clavero, de Soplín Vargas, donde esa comunidad está reclamando se le atienda con un tema elemental que el ministro de Economía, el ministro de Vivienda, el presidente del Consejo de Ministros debieran atender, su exigencia de tener agua potable en la zona más remota del país, donde empieza el pueblo del Perú. No se le atiende hasta el día de hoy con este requerimiento para atender, reitero, la necesidad del agua potable en su colectividad. Poco más de 1 millón de soles, nada más. Y ahí está pasando esto. Y ahí es donde se desenvuelven las actividades, por ejemplo, del narcotráfico, del cultivo de coca. Hoy en día hay más de 2.200 hectáreas de cultivo de coca. La presencia de vida allí es nula. La presencia del jefe de vida, creo que el señor Rubén Vargas, ex ministro de Gestión Interna o de lo que corresponde en el Ministerio del Interior, hasta el día de hoy, hasta donde conocemos, nula. No ha ido al sector de vida, no hay ninguna actividad de esta institución que mueve recursos importantes, pero que no está presente allí. No está presente tampoco, no están presentes otras organizaciones que debieran merecer el apoyo en el presupuesto del año 2019. No nos explicamos cómo, por ejemplo, el Proyecto Especial de Desarrollo de la Cuenca del Putumayo, PEDIC, que tiene un presupuesto reducido de 16 millones de soles, justamente para impulsar el desarrollo agrícola en esta zona fronteriza, en este presupuesto del año 2019 se le reduce a 14 millones. Pero no solamente eso, se le reduce el presupuesto a 14, pero se le dice 6 de esos 14 millones tienes que conseguirlo de recursos directamente recaudados. Recursos directamente recaudados en zona de frontera. ¿De dónde va a recaudar esto, presidente Salaverry, y por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros? ¿De dónde el PEDIC va a generarse 6 millones de soles en una zona de frontera? Por lo que le solicito, presidente, a la representación nacional y al presidente de la Comisión de Presupuesto que incorporen el pliego 13 este requerimiento, que lo dejo por escrito. ¿Quién me pide interrupción? Me piden interrupción por excepción, presidente. Aquí tenemos talante democrático. Congresista Choquehuanca, la excepción, la interrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Congresista, presidente, yo quisiera someter a consideración del presidente de presupuesto una disposición complementaria a favor de los trabajadores del decreto legislativo 276 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se autoriza al Ministerio de la Mujer a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los saldos disponibles en dicho pliego por la fuente de financiamiento recursos ordinarios según la proyección al cierre del año fiscal 2018, quedando exceptuada de las restricciones previstas en los artículos 6 y 9 de la Ley 3693, referido a los ingresos del personal de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. ¿Me falta ya? Sí, congresista. A fin de financiar el incremento de los incentivos económicos CAFAE a favor de los trabajadores pertenecientes al régimen laboral 276 durante el ejercicio presupuestal 2019, que se autoriza a emitir las normas complementarias para la implementación de la Para que concluya, ¿sí? Ok, congresista. Implementación de la presente disposición. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista del Águila. Para concluir, presidente, que el tema de frontera, que si bien es cierto es extenso y podríamos abundar en ello, pero hace un año justamente aquí en el presupuesto al ministro de Defensa se le solicitó en su oportunidad que atendiera el requerimiento, por ejemplo, de nuestras aeronaves de la Fuerza Aérea, que cuando tienen que visitar la zona de Huepí y tienen que volar 2 horas y media aproximadamente para llegar a ese lado, prácticamente tienen que volar con 4 o 5 pasajeros nada más, porque el resto del peso tiene que ser con el combustible de aviación, que no hay cómo reabastecer en esa zona. Y si no hay cómo reabastecer allí en la puntita del mapa en Huepí, no hay cómo visitar la zona y la cuenca del Putumayo para llegar hasta la capital, el estrecho, por ejemplo, de esa provincia, o para llegar al otro lado del trapecio amazónico en Caballococha o en la zona del Yabarí. Son cosas que se pueden atender con bladders, con tanques, para que la presencia sea efectiva de la Fuerza Armada y no estemos dependiendo de que nuestros soldados, nuestros marinos
tengan producto de un ataque que ir a atenderse en un hospital colombiano. ¡Qué vergüenza! Ir a atenderse en un hospital colombiano porque en la zona peruana no hay hospital que lo pueda atender. En fin, creo que el presidente del Consejo de Ministros, el señor ministro de Defensa y quienes corresponda, espero que tomen nota de ello. Justamente las fronteras son fundamentales para el desarrollo del país. Fuerza Popular se acuerda de las fronteras del país y en ese sentido siempre haremos presente e incidencia en ese tema. Pero, presidente, el gobierno del presidente Vizcarra necesita concertar con las fuerzas políticas del país. Este esfuerzo de reconstrucción de lo que vivimos actualmente requiere el esfuerzo de todos y Fuerza Popular ha demostrado en estos 2 años y medio desde el Congreso que tiene la mejor voluntad de contribuir hoy más que nunca. Hace un año, presidente, permítame comentarle que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en esa línea que tiene el ministro de Economía de incrementar la recaudación fiscal, de generarle nuevas inversiones al país desde el sector energía y minas, por citar un ejemplo, le ha remitido al Congreso de la República un importante proyecto de ley que va a mover economía en el país, que va a generar regalías al país, que le va a significar canon petrolero a las regiones. Y sin embargo, a pesar de ser un planteamiento del Poder Ejecutivo, que no fue consensuado en su oportunidad, que no fue socializado ni siquiera a nivel país, este Congreso acogió el proyecto de ley de hidrocarburos remitido por el Poder Ejecutivo y lo que hicimos desde la Comisión de Energía y Minas y el grupo de trabajo que me honré en presidir es... Para que concluya, por favor. Es socializar precisamente un proyecto de ley que venía del Poder Ejecutivo, que le va a significar tranquilidad al ministro de Economía, que le va a permitir atender requerimientos de sectores claves para el desarrollo, como energía, como educación, como salud, como producción. Y sin embargo, las indecisiones del propio gobierno, que no sé, no me puedo convencer si es el mismo gobierno que empezó hace 2 años y medio, o con el señor Vizcarra parece que fuera otro gobierno, pero ese proyecto de ley que vino del periodo anterior, por así ponerlo en comillas, no ha podido ser consensuado por los actuales ministros de Estado. Un proyecto que vino del Ejecutivo, de repente observamos que vienen algunos reparos del propio sector energía, a pesar de que ellos lo remitieron al Poder Ejecutivo. Cuando corregimos esos reparos, vienen las observaciones del Ministerio del Ambiente. Hicimos nuestras las observaciones del Ministerio del Ambiente y lo corregimos también al proyecto. Luego viene el Ministerio de Cultura. Qué complicado este gobierno. Qué complicado este gobierno que no se pone de acuerdo y el país lo tiene que saber. Y el país lo tiene que saber. No podemos avanzar en un proyecto importante por las indecisiones del propio gabinete, del propio gobierno. Queremos aportar desde el Poder Legislativo, queremos que se ponga de acuerdo el gobierno también. Y quiero terminar, presidente, señalando que ha habido un esfuerzo enorme en la construcción de este presupuesto. Señores asesores, señores congresistas, se les ruega por favor un poco de silencio para poder escuchar la exposición. Puede continuar, congresista del aire. Presidente, que había un esfuerzo importante desde este Congreso para construir este presupuesto. Este presupuesto no es solamente inspiración del Poder Ejecutivo. Este presupuesto reconoce las expectativas de muchos sectores del país, de gobiernos locales, de gobiernos regionales, responde a las expectativas incluso de los propios ministros que han venido a sustentar su presupuesto aquí. Ha habido un esfuerzo enorme por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, que es de Fuerza Popular. Ha habido un esfuerzo enorme por parte de cada uno de los integrantes de esa comisión. Ha habido una colaboración estrecha también de los ministros, por supuesto, del gabinete, del señor Villanueva, que por supuesto toca reconocer. Pero ha habido un aporte importante entonces del Congreso de la República que la opinión pública nacional tiene que entender. Que este presupuesto, que se ha incrementado ligeramente comparativamente el año anterior, recoge en buena parte lo que probablemente los pueblos del país quieren. Ya dependerá de las autoridades que sepan utilizar adecuadamente esos recursos. Pero que nadie se sienta incómodo, autoridad alguna, de cualquier nivel del poder, de los poderes del Estado, cuando el Congreso de la República cumple su función fiscalizadora. No se nos pongan incómodos en el gobierno. Seguiremos contribuyendo con ellos. Pero hay que fiscalizar adecuadamente los recursos también. Y en esa línea, presidente, seguiremos nosotros firmes en la defensa del derecho de todos los peruanos. Le agradezco, presidente. Muchas gracias.